esta tarde lo que quiero hacer básicamente es contestar 5 preguntas de este pasaje que vamos a ver hoy. Así que estas preguntas básicas son: ¿qué ha hecho Dios? ¿Quiénes éramos cuando nos salvó Dios? Así que, ¿qué ha hecho Dios? Vamos a ver que nos ha salvado. Número 3, ¿por qué nos ha salvado Dios? Número 4, ¿a fin de qué nos ha salvado Dios? Y número 5, ¿de qué manera nos ha salvado Dios? Mientras leemos el pasaje de hoy, estemos atentos a las respuestas de estas 5 preguntas, a ver si podemos encontrar las respuestas en el texto mientras leemos. Por favor, entonces, abrid vuestras Biblias a Efesios 2 y yo voy a leer 1 a 10. Podéis también seguir en la pantalla si queréis, o en vuestras Biblias. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, si queréis seguir en esa versión. ¿Vale? Entonces, Efesios 2, 1 a 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en todos los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La primera pregunta: ¿qué ha hecho Dios? Antes de contestar esta pregunta, quiero que veamos que este pasaje es una continuación del pasaje que vimos la semana pasada. Recuerda, de la semana pasada, en Efesios 1:19, Pablo dice que una de las cosas que quiere que todos los efesios sepan al conocer a Dios es, y dice, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y después de decir eso, Pablo describe lo que Dios ha hecho con la extraordinaria grandeza de su poder. Por ejemplo, número 1, resucitó a Cristo de entre los muertos. Vimos que Dios, número 2, le sentó a Cristo a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de absolutamente todo, dice. Número 3, Dios todo sometió bajo los pies de Cristo. 4, a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, es decir, nos hizo uno con Cristo, Él nuestra cabeza y nosotros como su
cuerpo. Esas son las cosas que Dios ha hecho con la extraordinaria grandeza de su poder. Y ahora, mira cómo empieza el capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Eso significa que Pablo sigue con su lista de cosas que Dios ha hecho con la grandeza de su poder. Con ese mismo poder, Dios les dio vida a los efesios, dice Pablo. Ahora salta al versículo 5, a la mitad, donde dice, básicamente repite la misma frase. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo incluye a sí mismo. Es una repetición de lo que dijo en el versículo 1. Además, en versículo 6, dice, ¿y qué hizo Dios? Con Él, con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que podemos añadir estas tres cosas también a la lista de cosas que Dios ha hecho con su poder. Nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo nos resucitó y con Cristo nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, al mirar esta lista de cosas, nota los paralelos entre lo que Dios ha hecho con Cristo y lo que Dios ha hecho con nosotros. Por ejemplo, en 1:20 dice que Dios le resucitó a Cristo de entre los muertos. En 2:6 dice que nos resucitó a nosotros con Él. 1:20 dice que Dios sentó a Cristo en los lugares celestiales. 2:6 dice que Dios nos sentó a nosotros en los lugares celestiales. Pues, naturalmente, lo que Dios ha hecho con Cristo, ha hecho con nosotros también. Mira quiénes somos. 1:22. Dice que Dios dio a Cristo por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, Dios puso a Cristo por cabeza nuestra y a nosotros por cuerpo suyo. Eso significa, como hemos visto, que la relación que existe entre Cristo nuestra cabeza y nosotros como su cuerpo es tan estrecha como la relación que existe entre mi cabeza y mi brazo. Mi cabeza no es mi brazo y mi brazo no es mi cabeza, pero en un sentido muy profundo podemos decir que los dos son uno. Somos uno con Cristo. Entonces, claro, si Dios le dio vida a nuestra cabeza, ¿cómo es que no ha dado vida al cuerpo? Si la cabeza ha resucitado, entonces sí o sí el cuerpo, nosotros también con él. Además, donde esté la cabeza, está también el cuerpo. Si Cristo está sentado con Dios en los lugares celestiales, puesto que Cristo es mi cabeza, yo estoy allí con Él ahora mismo, aunque yo estoy aquí con vosotros también. Entonces, ¿cómo podemos resumir lo que Dios ha hecho aquí? Cada una de estas cosas es un aspecto de nuestra salvación. Son cosas que Dios ha hecho por nosotros cuando decimos que nos salvó. Si la salvación fuera un diamante, cada cosa en esta lista sería como una faceta de ese diamante. Y hay más facetas. Pero en resumen, lo que podemos decir es que Dios nos ha salvado en Cristo. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, antes de seguir, quiero haceros una pregunta. ¿Está bien lo que he hecho? En esta carta, Pablo está describiendo cosas que Dios ha hecho con los efesios y yo estoy diciendo que Dios ha hecho estas cosas
con nosotros hoy en día, los que creemos en Cristo. ¿Está bien decir eso? No siempre está bien decir eso, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, aquí, en esta carta, Pablo describe las cosas que son ciertas acerca de los efesios porque son creyentes, porque son miembros del cuerpo de Cristo. Así que, si estas cosas son ciertas acerca de los efesios como miembros del cuerpo de Cristo, entonces yo puedo decir que las mismas cosas también son ciertas acerca de nosotros como miembros del mismo cuerpo de Cristo hoy en día. Hay un cuerpo. Y lo que es cierto acerca de ellos hace 2000 años es cierto de nosotros también hoy en día. Por eso puedo decir que Dios nos salvó así. Entonces, pregunta número 2. ¿Quiénes éramos cuando nos salvó Dios? Versículos 1 y 2 dicen: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que estábamos muertos. ¿Qué significa estar muerto? Bueno, déjame leeros la definición de Juan de la vida eterna en Juan 17:3. Juan dice: y esta es la vida eterna. Va a definir lo que es la vida eterna. Y dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es como el ejemplo que di hace unas semanas. El desierto Atacama en Chile es uno de los desiertos más secos en toda la tierra. Hay partes de ese desierto donde pasan siglos sin que caiga una gota de agua. ¿Qué es la definición de la vida si vives en un desierto así? Es vivir cerca de un manantial de agua cristalina. Literalmente, ese manantial es tu vida. Conocer a Dios es semejante a vivir cerca de un manantial y tener acceso a su agua en el medio del desierto Atacama. Conocer a Dios es la definición de la vida eterna. Entonces, ¿qué sería la definición de la muerte? Pues es no conocer a Dios. Es no tener acceso a Él. Es estar lejos de Él. Es no tener ningún tipo de relación con Él. Es estar separado del manantial de todo lo que es bueno en el universo. Eso es la muerte. Y estábamos muertos así, separados de Dios, sin acceso a Dios. Y aquí Pablo dice lo que causa esta separación de Dios, los delitos y pecados. ¿Qué hacen nuestras ofensas, como mencionó Joel, contra Dios? Nos separan de Dios. Nuestros pecados levantan un muro de 100 metros de altura y de 25 metros de ancho entre nosotros y el manantial de la vida. Eso es el problema con el pecado. Antes de que Dios nos salvara, estábamos completamente separados de Él a causa de nuestros pecados. Y fue entonces, en ese momento, que Dios nos dio vida juntamente con su Hijo. Nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te lo imaginas? Además, dice que anduvimos según la corriente de este mundo
y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Empezamos con la frase, la potestad del aire. La palabra potestad se puede traducir como reino o dominio. Aquí Pablo está hablando de un reino que está en rebelión contra el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el príncipe de ese reino? La primera de Juan 5:19 dice, todo el mundo, todo el reino de este mundo yace bajo el poder del maligno. Y en la segunda de Corintios 4:4, Pablo hace referencia a Satanás como el Dios de este mundo, el que controla aquí, tiene poder aquí. Entonces, el príncipe de este reino es Satanás. Ahora, mira cómo éramos cuando Dios nos salvó. Anduvimos según el corriente de este mundo y conforme al príncipe del reino en rebelión contra Dios. Vivimos nuestras vidas según la corriente de este mundo, es decir, conformándonos a los valores del reino en rebelión contra Dios. Además, vivimos nuestras vidas conforme al príncipe de ese reino. Es decir, vivimos conformándonos a Satanás mismo. En el momento en que nosotros estamos viviendo como buenos ciudadanos del reino de este mundo, sujetos a Satanás, sirviendo a Satanás, Dios nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en Cristo, en el cielo, para estar con Él para siempre. Increíble. Mira el versículo 3. Dice, entre los cuales, es decir, entre los hijos de desobediencia, también nosotros, Pablo incluye a sí mismo, en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Eso es universal. Esto es la condición universal del hombre. Cada hombre que ha nacido, menos Cristo, es la descripción que leemos acerca de Él aquí. Cuando Pablo usa la palabra carne en sus cartas, no está refiriéndose al cuerpo físico. Para Pablo, nuestra carne es quienes somos separados del Espíritu de Dios. Nuestra carne es quienes somos naturalmente sin Dios. Eso es la carne. Incluye todo lo que somos. Nuestro cuerpo, corazón, mente, espíritu, voluntad, etc. ¿Y quiénes éramos cuando Dios nos salvó? Éramos personas viviendo para satisfacer todos nuestros deseos pecaminosos que van en contra del carácter de Dios. Y cuando estábamos así, Dios extendió su mano, nos tocó, nos dio vida juntamente con su Hijo, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Él. Absolutamente asombroso. Y finalmente Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Los hijos de ira son los que están corriendo rumbo a la ira de Dios. Eso es su destinación final. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí Pablo dice que todos éramos hijos de ira por naturaleza. No es que el agua que sale de nosotros llegue a estar contaminada después de salir de nosotros. Es que sale de nosotros ya contaminada
El pozo mismo está contaminado. Las cosas desde afuera no nos contaminan. Dice Jesús, lo que sale de nosotros sale contaminado ya. Lo que hacemos refleja quiénes somos. ¿Y sabes lo que Dios hizo cuando nos encontró en ese estado? Nos salvó. Cuando estábamos en todo sentido en la posición más baja, Dios nos exaltó a lo más alto junto con Cristo. De verdad te deja sin palabras. Y es aquí, claro, que se nos ocurre mi tercera pregunta. ¿Por qué? Si todo esto era cierto acerca de nosotros, ¿por qué nos ha salvado? Mira el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Uno, Dios nos salvó porque Él es rico en misericordia. Por eso nos salvó. Salmo 103, 8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, ¿cómo es la compasión, la clemencia y la misericordia de Dios? ¿Cómo es? En el versículo 13 de Salmo 103 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Recuerda, Dios nos predestinó para adopción como hijos, dice Efesios 1:5. Así que cuando Dios vio el apuro en el que vivíamos, ¿sabes lo que brotó de él? Sí, Dios experimenta ira contra el pecado, como acabamos de ver. Pero también como un buen padre, Dios experimenta tristeza, compasión, afección, ternura, cariño. Y por eso, al ver cómo estamos viviendo, Dios se llenó de un deseo de mostrarnos la misericordia. Por eso Dios nos salvó. Además, dice, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, sus hijos? ¿Cuán grande es? Escucha lo que Jesús le dice a su Padre acerca de sus seguidores en Juan 17:23. Jesús está orando a Dios y Jesús dice esto a su Padre acerca de nosotros, sus hijos. Dice, Padre, los amaste tal como me has amado a mí. El amor que Dios tiene hacia nosotros es tan grande como el amor que tiene hacia Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso? Somos el cuerpo de Cristo. Así que si te preguntas, ¿por qué nos ha salvado Dios? La respuesta es por su amor infinito hacia nosotros. Nos salvó porque Él es un Dios de misericordia y es un Dios de amor hacia nosotros, sus hijos. Por eso nos salvó. Pregunta número 4. ¿A fin de qué nos ha salvado Dios? Versículo 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
La gracia de Dios, como hemos dicho antes, es su favor inmerecido. Es su buena disposición, es su aprobación, es su sonrisa sobre nosotros. Y aquí Pablo habla de las sobreabundantes riquezas de esa gracia. Imagina que Dios tiene un almacén lleno de todo su favor y buena disposición hacia nosotros. ¿Qué es el tamaño de ese almacén? Infinito. No tiene fin. Nunca jamás quedará Dios sin más favor y más buena disposición hacia sus hijos. Y las riquezas de ese almacén son lo que vamos a experimentar durante los siglos venideros. Piénsalo así. Estamos en el año 2026, ¿verdad? ¿Qué tienes programado en tu calendario para el año 2126? ¿O para el año 2226? ¿O para el año 2326? Espero que lo que tengas apuntado en tu calendario es algo como recibir de las sobreabundantes riquezas de la gracia de Dios. Si estás en Cristo, recibir del favor infinito de Dios es lo que estarás haciendo en un siglo, en 2 siglos, en 3 siglos y en todos los siglos de la eternidad, para siempre, sin fin. Para hacer eso, te ha unido a su Hijo. Es que Dios tiene una cantidad infinita de bondad que quiere mostrarte. Y eso es lo que Dios pasará la eternidad haciendo. Mostrándote ese favor, mostrándote esa gracia. Para eso te salvo, dice. Y finalmente, ¿de qué manera nos ha salvado Dios? Versículos 8 a 10. Dicen, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tantas cosas. Fíjate en las palabras, por gracia habéis sido salvados. Aquí, si nosotros hemos sido salvados, sabemos que Dios es el que nos ha salvado, ¿verdad? Y dice que lo ha hecho por gracia. Por gracia significa que la gracia es la base o es la causa de lo que Dios ha hecho. Dios nos salvó basado en su favor inmerecido. Nos ha salvado a causa de su gracia, su favor inmerecido. Hazte esta pregunta, por ejemplo. Al final, ¿qué Dios consideró cuando decidió salvarnos? Es decir, ¿en base de qué Dios tomó esa decisión de salvarnos? ¿Qué fue la base de hacer eso? Ahora, como hemos visto, Dios se sentía compasión y amor y misericordia hacia nosotros, sí. Él veía la magnitud de nuestro pecado, sí. Se daba cuenta de lo que le iba a costar para salvarnos, el precio de la sangre de su Hijo amado, sí. Él veía todas esas cosas, sabía todas esas cosas. Pero yo estoy preguntando, ¿qué fue la base final por la cual Dios tomó esa decisión? La base principal por la cual Dios decidió salvarnos no era nada
que viera en nuestras circunstancias o dentro de nosotros. Al final, la base de la decisión de Dios para salvarnos era lo que Dios vio dentro de Él. Veía su capacidad de extender favor y bondad para siempre a los que menos lo merecían. Basado en eso, a causa de eso, Dios dijo, decidido, voy a salvar a mi pueblo. A fin de cuentas, nuestra salvación no depende de nuestras circunstancias ni de nada que se encuentre dentro de nosotros. Depende de la bondad de Dios, depende de la gracia de Dios. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que somos salvados por gracia. Ahora, fíjate en las palabras por medio de la fe. Dios nos salva. Dios nos salva basado en su gracia. Ahora, cuando Pablo dice que Dios nos ha salvado por medio de la fe, eso indica que la fe es el instrumento o la herramienta a través de la cual recibimos la salvación. La fe es un medio a través del cual Dios hace su obra. Imagínate que te has caído en un foso profundo y alguien te tira una cuerda y usando esa cuerda, esa persona te levanta del foso. La persona te ha salvado, pero esa persona ha usado una cuerda para hacerlo. En cuanto a nuestra salvación, Dios nos salva, pero usa la fe para hacerlo. Ahora, eso yo entiendo, eso puede ser un poco abstracto. Si eso no es muy claro, está bien, porque lo que Pablo describe ahora en los versículos 8 a 10 explica en términos más prácticos lo que significa decir que somos salvados por gracia por medio de la fe. Dice 5 cosas aquí acerca de lo que significa decir somos salvados por gracia por medio de la fe. 5 cosas. Miremoslas una por una. Primero, dice, esto no es de vosotros. No somos la fuente de nuestra salvación. Nuestra salvación no proviene de nosotros. Nuestra salvación no es a causa de nosotros, ni es basado en nada que haya en nosotros. Que es la fuente de nuestra salvación, entonces, número 2, sino que la salvación es don de Dios. Es algo que viene de Él. Ahora, aquí dice que la salvación es un regalo. ¿Cómo obtienes la salvación si es un regalo? Obtienes la salvación diciendo algo así. Por ejemplo, Dios, tú nos has dicho aquí en Efesios que la salvación es un regalo basado en quién eres tú y no basado en quién soy yo. Tú me has prometido que este regalo que me ofreces es suficiente para que pueda estar contigo y experimentar las riquezas de tu gracia para siempre. Así que Dios, oigo lo que tú me has prometido y lo creo. Pongo toda mi esperanza en ese regalo que me ofreces. Pongo toda mi confianza en lo que tú me has prometido. Tú lo has dicho, yo te creo. Eso es fe. Eso es lo que significa tener fe en Dios. La fe es, de verdad, confiar, creer con todo tu ser
que lo que Dios te ha prometido es cierto. Nada más. Tener fe significa tener plena confianza en las promesas de Dios. Dios me ha prometido una herencia con Él para siempre. Yo confío completamente en esa promesa. Ha puesto mi vida en esa promesa. Y así es que somos salvados, dice, por medio de la fe. La fe es el medio a través del cual recibimos la salvación que Dios nos ha prometido. La fe es el canal que nos conecta a Dios, a través del cual todas las promesas de Dios nos fluyen. Número 3, dice, cuando decimos Dios nos ha salvado por gracia por medio de la fe, eso significa que la salvación, número 3, no es por obras. Puede ser que esto sea una de las cosas que menos nos gusta acerca de la salvación. Por diseño, no la podemos ganar basado en lo que hacemos. Como Pablo acaba de decir, es un regalo. Si haces algo para ganar la salvación, por definición, no puedes llamarla un regalo. Si te la has ganado, la mereces por lo que has hecho. Número 4 dice, Dios nos ha salvado por gracia y por medio de la fe, y eso significa que al recibir la salvación, nadie se puede jactar de sí mismo. Dice versículo 9, para que nadie se gloríe. Por eso no nos gusta la salvación, no nos gusta que la salvación sea un regalo. Si yo soy reducido a un mendigo que tiene que recibir algo que jamás podría ganar, ¿dónde queda mi gloria en eso? Queda 100% excluida. Eso es el punto. El hecho de que Dios nos ha regalado nuestra salvación habla de la grandeza de Dios. No habla de la grandeza de Eric. Dios no me regaló la salvación para que yo vaya por el mundo jactándome de qué buen chico soy, que Dios me ha salvado. Y finalmente, el hecho de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, eso significa que nuestras buenas obras son la consecuencia de haber recibido la salvación y no son la causa de nuestra salvación. Mira versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La palabra hechura hace referencia a un objeto elaborado o modelado por un artesano. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos como una obra que Dios está creando. ¿Para qué Dios está creando esta obra? Dice, para hacer buenas obras. Dice que Dios ha preparado estas buenas obras de antemano para que las llevemos a cabo. Las buenas obras entonces vienen como consecuencia de ser parte de la obra de Dios. Como somos su hechura, entonces el resultado es que vamos a hacer buenas obras. Dios nos ha unido a Cristo para que hagamos buenas obras. De ninguna manera dice que Dios nos haya unido a Cristo porque hacemos buenas obras primero. Y de esta manera, Dios nos ha salvado. Dice, nos ha salvado por gracia, por medio de la fe. Y esto es como Pablo describe esta realidad. ¿Qué significa ser salvado por gracia, por medio de la fe? Y aquí tenemos su descripción.
Hay dos grupos de personas reunidas aquí esta tarde. Hay aquellos que conocen a Dios como su Padre y hay aquellos que no conocen a Dios como su Padre. Pero la verdad es que al final la aplicación de todo lo que hemos visto no es muy diferente en los dos casos. Sea que ya conoces a Dios o sea que no lo conoces todavía, ahora mismo quiero invitarte, sea por la primera vez o sea por la vez número 10,000, quiero invitarte a acercarte al manantial de la vida y beber del agua que te ofrece. ¿Te sientes vergüenza por cómo has vivido? Dios salva a las personas que activamente vivían conformándose a los valores más viles del reino de este mundo. Así que ven. Dices, pero Eric, es que no entiendes. No sabes las cosas que yo he hecho esta semana. Tú no sabes cómo yo he vivido hoy. Tú no sabes las cosas que han pasado por esta mente mía. Dios no te ofrece la salvación basado en quién eres tú, ni en lo que has hecho tú. Te ofrece la salvación basado en quién es Él y a causa de lo que ha hecho Él. Él es un Dios rico en misericordia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios capaz de extender su favor a los que menos lo merecen. Basado en eso nos salva. Así que ven. Ven sin temor, porque basado en quién es este Dios que te está invitando. Quizás digas, vale, pero ¿qué tengo que hacer para obtener este regalo tan grande de Dios? No haces nada. Recibes la salvación por medio de la fe. Y la fe, otra vez, habla así. Dios, tú. Es una muy buena oración empezar así. La oración de fe. No Dios, yo. Sino Dios, tú. Tú me has prometido que si confieso, como leemos con Joel, tú me has prometido que si confieso mi pecado, tú eres justo y fiel para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. No fui yo que dije eso, fuiste tú. Mi única esperanza es que tú seas fiel a tu palabra. Tú me has invitado a acercarme y beber de tu salvación. Así que aquí estoy, con mi vaso vacía, lléname. Que eso sea el clamor de nuestros corazones esta tarde, sea por la primera vez o sea por la vez número 10,000 que haces ese clamor. Antes de concluir, me gustaría darnos un momento para responder. ¿Qué le dirías y cómo responderías a nuestro Dios tan rico en misericordia y tan lleno de amor? Te invito a responder en silencio, en oración, ahora mismo. Y después de un minuto terminaremos en oración juntos, ¿vale? Oremos un minuto de silencio.